hablarles de la vida de la jornada del cristiano, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes llegaron a ver un programa, estoy hablando de los 80s, así es de que a lo mejor tú todavía no nacías, Eduardo, se llamaba La Vuelta al Mundo en 80 días. Estaba la primera vez que se publicó este show, ¿verdad? Fue en 1872. Y lo que, digo, no la televisión, ¿verdad? Sino un libro. Y esto la escribió un escritor francés que se llamaba Gabriel Vernet. Y en esta novela, que es La Vuelta al Mundo en 80 días, habla de un inglés millonario que se llamaba Phineas Fogg. No sé si se acuerden, yo creo que no. Y en la historia de Phineas Fogg, ¿verdad? Era un hombre que no estaba casado y vivía una vida social muy, muy tranquila, muy callada. Y entonces él era miembro de un club para caballeros en la reforma se llamaba la Reforma del Club, localizada al sur de un mall en el centro de London. Y Phineas era un hombre de precisión. Todo lo que él hacía y todo lo que él, todos sus negocios, ¿verdad? Eran precisos. Y él esperaba de la gente lo mejor. Y en una ocasión, uno de los mayordomos, ¿verdad? Se equivoca y le trae la crema para afeitar fría o más tibia de lo que él esperaba y lo corre, lo despide. Y entonces él agarra otro, ¿verdad? Otro mayordomo que se llamaba Picaporte. Y le decían Picaporte, pero se llamaba Joan Passport, se llamaba este hombre. Y entonces en una discusión ahí en el Club La Reforma, había un artículo que se salió en el periódico donde hablaban de un ladrón que había robado, ¿verdad?, uno de los bancos y se había escapado. Pero también había salido, ¿verdad?, de cómo ya en ese tiempo el tren comenzaba ya a ser muy famoso y empezaba a correr grandes distancias. Entonces Phileas, ¿verdad?, se entra en esta discusión y hacen una apuesta de que era posible viajar por todo el mundo en 80 días con los medios de transporte que había en ese tiempo. Y esta apuesta era de 2,000 libras, era de 20,000 libras esterlinas, ¿verdad?, que era la mitad de la fortuna de Phineas, que es ahora en nuestros días, podemos decir, como unos $2 millones. Así es de que Phileas Fogg, él y su compañero, ¿verdad?, el Picaporte, parten de London en octubre 2 de 1872 a las 8:45 de la mañana. Y en la apuesta tenían que regresar el 21 de diciembre a las 8:45 de la mañana, que eran 80 días después. Así es de que Phileas, ¿verdad?, usó un proyecto que se había publicado en su periódico favorito, el de Scotland Yard, y usa este reporte como una guía. Entonces, cuando llegan a la India, tenían que viajar de Bombay a Calcuta. Pero en el artículo del telégrafo de ese periódico, no puso, ¿verdad?, que había 80 kilómetros que todavía no estaban construidos. Y entonces ellos, ¿verdad?, Phileas y Picaporte, compran un elefante para transbordarse de Bombay a Calcuta. Y el punto, ¿verdad?, que quiero hacer es de que así como Phileas y Picaporte hicieron esta jornada con una meta. Ellos tenían una meta, tenían ya un plan, pero su plan fue interrumpido por las circunstancias de la vida, circunstancias que ellos no podían controlar.
Bueno, pues la vida del creyente, ¿verdad? Es parecida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, comenzamos con una visión clara de lo que queremos hacer. Queremos crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo, pero en nuestra jornada vamos a encontrarnos con muchos obstáculos inesperados que interrumpen esa jornada en nuestra vida. Cada uno navegamos en nuestra vida con propósitos, cada uno con visiones, a dónde vamos, qué queremos hacer. Y el propósito, ¿verdad?, que siempre tenemos es de que queremos glorificar a Dios. Queremos bendecir a Dios con nuestra vida. Porque lo que queremos cuando aceptamos a Jesucristo, el claro destino que tenemos es la vida eterna. Y ese es un propósito claro que nosotros tenemos. Pero la vida del cristiano, ¿verdad?, no está exenta de situaciones y de retos. Es una jornada desafiante. Y cada persona que nace en este mundo, ¿verdad?, incluyendo los creyentes, tenemos diferentes expectativas de la vida. Y así como cada viaje, así como el viaje de Phineas y de Picaporte, cada lugar a donde iban se presentaba un obstáculo y tenían que aferrarse o no aferrarse, sino que hacer cambios, aferrarse a su propósito, pero hacer cambios para llegar a su destino, aun cuando hubiesen cambios y cambios inesperados. Las realidades de la vida, como el nacimiento, la muerte de un ser querido, el éxito, el fracaso, salud, enfermedad, estas son realidades que nosotros experimentamos. Y es para todos nosotros, para los que son creyentes y para los que no son creyentes. Algunas jornadas de la vida son más dramáticas que otras. Muchas veces tenemos muy malas experiencias y otras muy buenas experiencias. Pero para nosotros, los que somos creyentes, sabemos que Dios está en control. Que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y claro que el Señor le hablaba en este versículo, ¿verdad? Le hablaba al pueblo de Judá, de Israel. Pero bien se puede aplicar a nosotros también, porque Dios también tiene un plan para nosotros, específico para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y déjenme decirles que nada se tira a la basura en la jornada de un cristiano, nada. Dios usa todos los eventos, sea bueno, sea malo, para cumplir con sus propósitos, los propósitos que Él tiene para nosotros. En las dificultades que han tenido ustedes en la vida, ¿cómo han respondido? Phineas y Picaporte respondieron comprando un elefante. ¿Ustedes cómo responden cuando tienen dificultades en la vida? ¿Cómo es su transición? ¿Cómo responden a esa transición? Cuando pasan de un estado a otro en su vida personal, en su vida familiar, en su salud, con sus hijos, con sus nietos, con sus yernos, con sus nueras, cuando hay cambios, ¿cómo respondes a esa transición? ¿Has alguna vez hecho alguna decisión que afecte inesperadamente o que haya afectado inesperadamente la vida tuya y la vida de tu familia? ¿Cómo respondieron? ¿Cómo respondiste tú a esta decisión?
¿Cómo respondió tu familia? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué aprendieron los miembros de tu familia de esta decisión? Y la razón por la que al principio les dije que iba a ser un poquito diferente, ¿verdad? Es porque les iba a preguntar les iba a hacer estas preguntas. Y quería que me las respondieran, como éramos pocos. Ahora, ¿verdad? No quería hacer una predicación así como la hacemos seguido, sino que lo quería hacer como una sesión. Pero no hay problema. ¿Qué ha pasado en tu vida en forma particular de lo que te sientes orgulloso o orgullosa? ¿Cuáles han sido tus triunfos psicológicos de las experiencias que han excedido tus expectaciones? Porque no todo es trágico en la vida, en nuestra vida. También tenemos, ¿verdad?, éxitos. Periodos cuando nosotros salimos de alguna tribulación o de algún problema y salimos adelante y ahora somos mucho mejores de lo que éramos antes. ¿Cómo en estas experiencias han formado tu vida? Han formado tu carácter, tu pensamiento. ¿Cómo han afectado la manera en que ahora ves la vida? ¿Cómo han afectado tus capacidades, las habilidades que Dios te dio? ¿Y cómo han afectado la manera que otros piensan de ti? Quiero que abran conmigo sus Sagradas Escrituras. Vamos a ver una mujer muy interesante. Vamos al libro de Ruth. Creo que todos ustedes están muy familiarizados con los eventos de Ruth, ¿verdad? Por lo que ella pasó. Y quiero que veamos, ¿verdad? Quiero que podamos desempacar algunos de estos versos, y no a su totalidad porque no nos daría tiempo. Pero creo que este libro de Ruth, los acontecimientos en este libro de Ruth, son una clara providencia de Dios, de la manera que Él trabaja, de que Él obra en la vida de sus hijos. Y cómo esto promueve lealtad en la familia de Dios. Vamos a ver lo que más podamos absorber en este texto. Now, primero que nada, ¿verdad? El contexto histórico de este libro de Ruth fue en el periodo, fue más o menos en el 1380 al 1050 antes de Cristo. Fue en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces fue el tiempo en que cuando Israel fue liberado de Egipto y murió Moisés y murió Josué, no tuvieron un líder, ¿verdad? Sino que fueron regidos por jueces. Este tiempo fue desde la muerte de Josué hasta que Saúl fue coronado como rey de Israel. Saúl fue coronado como rey de Israel en el 1050 antes de Jesucristo. Y de ahí, ¿verdad?, estuvo reinando por 40 años. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de la jornada cristiana. Vamos a leer versos 1 al 5 del capítulo 1. Ahora, esta sección del capítulo 1 es del 1 al 21, ¿verdad? Que es casi todo el capítulo. Y a esta sección yo le llamo la crisis, ¿verdad? Le puse la crisis. Pero vamos a leer solamente los primeros 5 versículos. Y aconteció que en los días en el que gobernaban los jueces, quiero que pongan atención a todo, porque es muy importante
lo que nos dice el escritor. Y aconteció que en los días del que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre de Belén, de Judá, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquí el hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, vean la crisis, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malión y Kelión. Más bien es Mahlón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus hijos y de su marido. Vean la crisis. Lo primero que nos dice el escritor es de que hubo hambre en la tierra de Belén. En la ciudad de pan, ¿verdad? O la tierra de pan, Belén, casa de pan, hubo hambre. Y entonces este hombre hace una decisión. Por eso las preguntas que les hacía yo hace rato. En estos 5 versículos podemos ver la imagen completa de los acontecimientos que enfrentaban la Belén de Judá en ese tiempo. Aquella área era rica en agricultura. Sin embargo, en este periodo de tiempo, la tierra no producía las cantidades necesarias para alimentar, por abastecer el alimento a toda la población. Así es de que la casa de pan se quedó, tenía hambre. No había ni un bolillo para comer. Y el autor del libro pone su atención en una familia en particular. El texto, ¿verdad?, nos indica que esta familia era temerosa de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que eran temerosos de Dios? Bueno, el nombre de la cabeza del hogar, Elimelech, es Elimelech, que significa mi Dios es rey. Así es de que pienso yo, ¿verdad?, que el nombre expresa fe, tanto de la persona que recibe ese nombre como del individuo, ¿verdad?, que puso el nombre. Ambos, el que nombró y el recipiente. El nombre de la esposa era Noemí, Naomi, que significa agradable y viene de la raíz de placentero. Ahora los hijos eran Mahlón, que significa débil, frágil, flaquito, enfermizo, y Kilión, que es suspirando. Y más bien esta palabra quiere decir quejándose, como que siempre se quejaba. Entonces, el nombre estaba formado de la raíz kalaj, o acabado, o llegar a un final. Entonces, estamos viendo el significado de los nombres porque quiero que se den ustedes una amplia entendimiento de esta familia. El escritor nos provee los nombres para que nosotros podamos ver la intensidad de la situación en la que vivía Noemí. No nada más nos dan los nombres porque sí. Por eso les doy el significado, ¿verdad? Porque quiero que vean lo que estaba pasando, que como una familia de Dios, una familia que adoraba a Dios, estaba pasando por problemas muy difíciles. No tenían dinero para comer. Uno de los hijos era enfermizo, débil, flaco. Aun cuando comía no se nutría. Y el otro siempre se estaba quejando. Y la palabra en hebreo quiere decir que es como si ya estaba al borde de la muerte. Cuando nació, ¿verdad?, enfermizo, que no se esperaba
que llegara a crecer o a vivir muchos años. Entonces vean cómo el dolor en la jornada de esta mujer, de esta familia, se va intensificando. Primero tienen hambre, no tienen dinero para sostenerse. Y luego se van de ahí, el hombre hace una decisión para toda su familia, y vean cómo la decisión afecta a su familia. Llegan allá y él se muere, el proveedor del hogar se muere, y se queda una mujer soltera con 2 hijos enfermos. Era muy difícil para una mujer trabajar en ese tiempo. Por eso se casaban con hombres ricos, por eso hombres ricos tenían 2, 3, 4, 5 mujeres, porque las podían sostener. Era difícil para una mujer trabajar. Entonces vean cómo una familia de Dios sufre. Y es que nosotros, ¿verdad? A veces pensamos que porque estamos cerca de Dios no vamos a sufrir. La razón por la que viajaron a Moab, cruzaron fronteras, nos indica que el hambre en Israel fue en todo Israel, o el hambre en aquel lugar fue en todo Israel, no nada más ahí en Judá. Porque si tuvieron que cruzar la frontera, es porque en toda esa región había hambre. La situación nos obligó a tomar decisiones drásticas. Muchos de nosotros, ¿verdad? Tomamos decisiones drásticas y nos venimos a otro país a buscar el sustento para encontrar mejores alternativas a las condiciones físicas de algunos de nuestros seres queridos. Unos viajan a Estados Unidos porque sus hijos están enfermos y quieren buscar un mejor tratamiento, mejores tratamientos con tecnología más avanzada. Pero también había otro aspecto bien importante en estos tiempos, las condiciones morales. Quiero que veamos el aspecto espiritual en la que vivían esta familia de Dios. El escritor nos indica, ¿verdad?, que la decisión de esta familia no nos dice si fue una decisión de fe, no indica eso el escritor. No dice si fue una decisión de fe o una decisión de incredulidad, no nos dice. ¿Por qué se fueron? No sabemos. Podemos decir, bueno, se fueron porque no tenían fe, porque muchos no se fueron, entonces tenían fe, pero no sabemos si fue por fe, porque fueron movidos por Dios y tenían fe que cruzando otra frontera el Señor les iba a proveer. Si esta familia era una familia de Dios, conocían el libro de Génesis, conocían la vida de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Dios le dijo, salte de tu familia, de tu parentela, a una región donde yo te voy a mostrar. Y Abraham lo hizo por fe. Pero el escritor no nos da esos detalles. Por ejemplo, también, ¿verdad? Vemos cómo en las escuelas sabáticas vimos cómo Abraham mintió a Faraón, ¿verdad? Y le dijo que Sarai era su hermana. Y iba a traer plaga a los egipcios por culpa de Abraham. Así es de que Abraham lo echa fuera. Así es de que no sabemos por qué, si la decisión de Elimelech fue por fe o no fue por fe. Y la razón por la que les menciono a Abraham es porque Abraham era un hombre de fe y cometió muchos errores. Cometió errores morales. Se metió con Agar. Mintió, 2 veces mintió que su esposa era su hermana. Ahora, aquí nos dice, ¿verdad?, que en aquellos, el principio dice, y aconteció que en los días en que gobernaban los jueces. ¿Cómo eran los días de los jueces? ¿Alguien se acuerda? Exactamente. Vean el contexto moral de aquellos días.
El capítulo 17 de Jueces 6 dice, y en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que sus ojos le parecía mejor. Así es de que el sistema de la cultura de la sociedad en la que ellos se desenvolvían, el aspecto moral, había corrupción moral. También nosotros, ¿verdad? El sistema de la cultura de la sociedad en la que nosotros vivimos, nos desenvolvemos, influye mucho nuestra manera de pensar, en donde nosotros vivimos en esta cultura. Y aun cuando somos cristianos, la cosmovisión que tengamos está formada por lo que nuestra mente aprende en la vida. Nosotros hacemos decisiones influenciados por la sociedad en la que vivimos. Y también somos influenciados por lo que dice Dios. Ser creyente no indica que siempre vamos a hacer una decisión correcta o las mejores decisiones. No siempre haremos decisiones que van alineadas con la voluntad de Dios. No siempre. Y creo que todos hemos aprendido de eso. Haremos decisiones que son contrarias a la voluntad de Dios, pero la mayoría de nuestras decisiones sí van alineadas, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Pero una cosa es bien clara, que no importa la decisión que tomemos, las consecuencias las vamos a experimentar. Y eso fue lo que pasó con este Elimelech. Y nuestra familia también va a experimentar las consecuencias de nuestras decisiones como esposos o como jefes del hogar, como cabeza del hogar. Eso nos va a pasar. Vamos a ver una segunda complicación que hay. Llegan a otra región en busca de alivio. Elimelech muere. Los sueños de esta familia israelita se escapan. Se comienzan a escapar. Se van ahí porque están pasando hambre. Y los sueños de mejorar su vida, su situación económica, son estrellados por otra tragedia. Ahora, Noemí queda viuda y se convierte en madre soltera. Ahora los roles cambian. Ya no ella está dependiendo de su esposo, sino que ahora ella tiene que proveer por sus hijos. Ya no son los hijos de Elimelech, ahora son los hijos de Noemí. Ahora, y vean cómo el escritor cambia, ¿verdad? Cambia las palabras. Ahora los hijos, ahora el escritor, ¿verdad?, usa la palabra quedó sola. Vean lo que dice cuando se mueren sus hijos. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su esposo. Esta palabra quedó, Sahar, significa el estado de haber quedado después de haber sido parte de un núcleo, de un todo, de un grupo. La palabra en hebreo quiere decir que fue arrancada, por eso dice, la palabra que usa en español aquí dice que fue privada. Después de haber sido parte de un núcleo, de un entero, como en inglés decimos, o se dice, de un whole, de un entero, ahora ella queda desprendida y no es parte de un entero, está sola. Y estas palabras son muy significativas para una persona que pasa por tragedias, por complicaciones en la vida, especialmente un creyente. Esta palabra acarrea la idea
de haber sobrevivido la ira de Dios. Cuando ustedes ven esta palabra en el hebreo, es después, ¿verdad?, de haber sobrevivido un juicio de Dios. Y aún más para los israelitas. Para los israelitas, ser enterrado en un lugar fuera de Israel, de su tierra, era el castigo más severo que podían recibir. Era el juicio más severo que podían recibir. Lo pueden ver ustedes en Amós 7:17. Pero vean cómo comienza a haber un rayito de esperanza en la vida de esta mujer. Primero, los altibajos, ¿verdad?, que pueden haber en la jornada de un cristiano. Parece ser que aquí vemos un refrigerio emocional en la vida de Noemí. Malón y Quilión se casan, antes de morir, ¿verdad? Se casan y van a formar parece ser, ¿verdad?, que están formando un núcleo, una familia. Pero luego la tragedia los vuelve a azotar. Y ahora tenemos a Noemí con sus dos nueras. Dos nueras, y ninguna de las tres tiene hijos. Y en ese tiempo no tener hijos y ser mujer era también tremendo ante los ojos de la sociedad. Estas mujeres no tienen absolutamente ninguna esperanza. Está Noemí lejos de su tierra, sola, sin sustento alguno. Sus hijos son enterrados y su marido en una tierra lejana. ¿Qué más juicio puede recibir esta mujer? La situación, ¿verdad?, se vuelve desesperante. Entonces, ¿cómo vamos a responder a las circunstancias difíciles? Estas se tienen que adaptar a sus nuevas vidas. Noemí decide regresar a la tierra más de 10 años después, porque dice ahí la Biblia que estuvieron ahí 10 años. Más de 10 años después decide regresar. Ella escucha que Dios ha visitado a Belén, ¿verdad?, a la casa de pan. Dios la ha visitado y hay alimento en aquella región. Cuando pasamos por circunstancias de esta magnitud, tenemos que adaptarnos como hijos de Dios. Vean cómo esta Noemí se adaptó y nos enseña, ¿verdad?, que nosotros podemos adaptarnos a una nueva vida. La manera que nosotros respondamos a las circunstancias van a determinar nuestro estado psicológico y emocional. Aquí en estas circunstancias es cuando el creyente debe de activar su fe para ver más allá de lo que está viviendo. El estado emocional de Noemí era deprimente. Vean el versículo 6. Entonces se levantó con sus dos nueras para regresar a la tierra de Moab, porque ella había oído de la tierra de Moab, que había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado al pueblo dándole alimento. Lo que Dios estaba haciendo en la vida de otros le dio esperanza a Noemí. Le dio esperanza a ella. Noemí estaba emocionalmente triste, pero no estaba derrotada. Por eso es de que decide regresar. Noemí no quedó paralizada en que fue y lo que pudo haber sido y lo que no fue. No se queda paralizada en eso. En ningún momento Noemí rechazó la esperanza ni la perdió de vista. Y esto es una enseñanza para los creyentes. Cuando los creyentes pasan por circunstancias como esa, no debemos
de perder la esperanza, ni debemos de perderla de vista la esperanza, sino que debemos de mirar hacia el frente como ella miró. Vio que en aquel lugar había alimento y decide regresar. Si usted ha hecho decisiones equivocadas respecto a su profesión, trabajo, familia, haberse mudado a otra ciudad, o haber maltratado a un ser querido, o abusado de un ser querido, ¿verdad? Un ser querido que ya no está con usted, no permita que su pasado tome control de su presente. Vea a Noemí, ella no dejó que lo que está pasando en su vida tomara control del presente que estaba viviendo. La manera que usted responda al fracaso es la clave para su salud mental. Por eso mucha gente creyentes que pasan por situaciones difíciles y se tiran a la depresión, es porque responden de una manera negativa al fracaso o a las circunstancias difíciles de la vida. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo confortará, lo consolará por medio de su Espíritu Santo. ¿Alguna vez ha pedaleado usted una bicicleta hacia atrás? ¿Verdad que no avanza? No va a avanzar. Si usted quiere pedalear hacia atrás, no va a ir a ningún lado. Está pedaleando de balde. Si nosotros pasamos por circunstancias difíciles en la vida, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, si hubo un tipo de abuso en la vida de nosotros, ¿verdad?, y nosotros nos quedamos enfrascados ahí, estamos pedaleando nuestra vida hacia atrás. Y no nos vamos a mover, ni vamos a salir adelante. Es ilógico, ¿verdad? Y también es contraproducente. Pues así de ilógico y contraproducente es vivir en el pasado. He escuchado muchas personas, ¿verdad?, que tuvieron problemas en el pasado. Ahora, no estamos minimizando de ninguna manera las situaciones difíciles que muchos creyentes han pasado, de ninguna manera. Pero vivir, ¿verdad?, en los tiempos del pasado en donde ya no está viviendo o en donde ya no está experimentando ese dolor, es contraproducente para su salud espiritual, su salud mental y su salud física. Y no solamente eso, sino que también afecta su relación con Dios y con todos aquellos que están alrededor. La esperanza es lo que lo debe de motivar a seguir adelante. Su fe en Dios, en pensar lo que Jesucristo hizo por nosotros para que tengamos vida eterna. Eso fue lo que le motivó a esta Noemí a salir adelante. Su fe en Dios. Su mirada estaba en el futuro. No se quedó encerrada, enfrascada en el dolor y el sufrimiento. Una persona sin esperanza no tiene propósito de vivir. Cuando hay depresión, ¿verdad? La depresión viene por el cansancio físico, de estar pensando, y también el desgaste. Pero cuando una persona pierde la esperanza, esa persona ya no tiene propósito para vivir, y es cuando es muy peligroso. Y eso es lo que no vemos en la vida de Noemí. Noemí nunca perdió la esperanza. Sí lloró. Hasta dijo ya, bueno, ahorita lo vamos a ver. Sí lloró. Y sí le causó mucho dolor lo que ella estaba experimentando. Pero ella no perdió la esperanza.
Y vean, Noemí amaba a sus nueras. Si ustedes leen la historia, ¿verdad? Ahí las amaba, la puede ver la manera que ella se refería a ellas, la manera que, las palabras que usaba cuando les hablaba, les decía hijas, las amaba. Pero les dice, tienen que ir a buscar sustento en sus familias de origen. Las manda para sus hogares, váyanse con sus padres. Pero vean la lealtad de Ruth. No insistas, le dice Ruth. Ya cuando Noemí le dice que se vaya a ella y a Orfa, Ruth dice, no insistas que te abandone o que me aparte de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y moriré donde tú mueras y ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Ahora le voy a decir a usted, cuando usted vea a una persona o cuando usted conviva con una persona que está deprimida o que tiene dolor porque pasó alguna tragedia en su vida, la medicina emocional para una persona es la lealtad. ¿Quiere ayudar usted a una persona que está emocionalmente dolida? La lealtad de usted va a ser la medicina. No tiene ni que decir nada, solamente estar con esa persona. Llamarle y decirle, estoy pensando en ti, estoy orando por ti. Orar por esa persona en el teléfono. La lealtad, ¿verdad?, de una persona refleja el carácter y el amor de Cristo. Cuando usted es leal en tiempo de sufrimiento a alguna persona, usted está reflejando a Jesucristo en la vida de aquella persona. El amor de Jesucristo debe de ser proyectado por usted. La relación que Noemí tenía con Dios impactó la vida de Ruth. La relación que usted tenga, ¿verdad?, va a impactar la vida de una persona. Si usted vive como un verdadero discípulo de Jesús, va a impactar la vida de otra gente. A veces cuando alguien está en sufrimiento no queremos hablar con esa persona. Ay, no. ¿Qué le voy a decir? Siempre está llorando. Y ya me dijo lo mismo y lo mismo y lo mismo. La lealtad es la mejor medicina, porque Jesús es fiel, Dios es fiel. Y por eso Jesucristo fue hasta la cruz, por nuestro sufrimiento. Él fue fiel para darnos sanidad, sanidad espiritual y también sanidad emocional. Comprométase con esa persona a orar por ella, a servirle en lo que necesite, a pasar tiempos juntos con esa persona. Usted debe de ser sensible al sufrimiento y necesidad de las personas que están cerca de usted. Familia, amigos, hermanos de la iglesia. La lealtad no se va a mostrar en circunstancias favorables. La lealtad se va a mostrar en circunstancias adversas. Y usted puede ser la medicina que Cristo use para mitigar el dolor y desesperación de otras personas. Así es de que si usted es el que está sufriendo, acepte que necesita ayuda de otros y reciba la ayuda que le ofrezcan. Muchas veces no queremos recibir la ayuda de nadie. Queremos nosotros solos, ¿verdad?, estar en nuestro dolor porque nos da vergüenza que la gente se entere de lo que nosotros, de nuestras condiciones. Pero acepte usted la ayuda y sea leal al sufrimiento, sea sensible a otra gente, especialmente de la familia en Cristo. Dice, cuando llegan, ¿verdad?, se van a Belén, Ruth y Noemí van para Belén de Judá. Llegan con las manos vacías.
Pero cuando llegan allá, las circunstancias comienzan a cambiar. Llegan a un nuevo comienzo. Este nuevo comienzo se desarrolla por medio de un redentor que Dios ya tenía preparado para Noemí. Alguien de la familia de Elimelech asume la responsabilidad de proteger a Noemí y a Ruth, y también la responsabilidad de continuar el legado de Elimelech, tomando a la viuda de Mahlón, que era esta Ruth. Se cumple ese versículo en Romanos 8:28 que dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Vean cómo la jornada de un cristiano termina en victoria. Nada de lo que nos pasa o le pasa a usted en la vida se desperdicia. Dios lo torna para bien. No que las circunstancias en las que están viviendo son buenas, no, sino que el resultado de ello, el Señor lo convierte para bien. Me acuerdo que cuando nació mi hermana Nacheli, ella nació en un problema que los doctores no sabían. Mi mamá la llevaba con pediatras que según eran muy buenos, y mi hermana no paraba de llorar. En ocasiones mi mamá se tenía que retirar por unas horas porque mi hermana Nacheli no dejaba de llorar. Y me acuerdo que en ese tiempo, ¿verdad? Yo estaba en unos problemas de adolescentes. Y en ese tiempo de problemas, ¿verdad? Conocí a una psicóloga. Y esta psicóloga, una vez yo platicándole de la situación en la que estaba mi hermana, me dice: mira, yo tengo un primo que es científico aquí en México. Este hombre no hay como él en México. Ha estudiado en Alemania, en Francia, Estados Unidos. Dice, donde está la crema innata de la ciencia, él ha estudiado ahí. Y el gobierno lo tiene, está en un instituto del gobierno, dice, pero él tiene su propia clínica. Dice, es muy caro, pero pueden ir con él y yo le voy a hablar de ustedes. Y mi punto es que a través yo de esos problemas que tuve la oportunidad de conocer a esta muchacha o a esta psicóloga. Y por medio de él, cuando llevamos a mi hermana con ese doctor, le dijo: señora, las medicinas que le están dando a su hija la están matando. No saben ni lo que están tratando. Este problema, dice, aún no ha sido descubierto aquí en México. Dice, ya se descubrió en Alemania y en Francia. Y ya se empiezan a ver casos en Estados Unidos, pero aquí en México ni siquiera tienen idea de lo que está pasando con su hija. La están matando. Lo que le están dando la está afectando más que ayudando. Entonces le dijo, mire, con lo que le han dado a su hija, los tratamientos que le han dado, no le aseguro que su hija vaya a vivir. De una vez se lo digo. Pero voy a hacer todo lo posible por su hija. Y mi hermana ahora, ¿verdad? Tiene 38 años, tiene familia y todo. Pero lo que les digo es de que como el Señor, aún las circunstancias difíciles por las que pasé, se tornaron para bien. No les voy a explicar todo lo que pasó, ¿verdad? Pero se tornaron para bien. Y es exactamente lo que vemos, que Dios no desperdicia nada en nuestras vidas. No desperdició nada en la vida de Noemí. Vean el versículo 14. Dice el versículo 14, dice, entonces las mujeres dijeron a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que tenga renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez.
porque ha dado a luz tu nuera, que te ama, y es mejor para ti que 7 hijos. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo y lo llamarán Obed. Este fue el padre de Isaí, el padre de David. Vean cómo termina la historia de esta mujer. Vean cómo comenzó con una tragedia. Primero comenzó con hambre, con circunstancias difíciles en la vida. Luego se convirtió en una tragedia y luego en otra tragedia. Queda sola y desamparada, pero vean cómo Dios tornó todas las cosas para bien. Una mujer, ¿verdad?, que se llamaba Noemí, placentera. Después, en uno de estos capítulos, ¿verdad?, vemos que ella dice: no me llamen más Noemí, sino llámenme Mara, porque he sido amargada. Pero ahora, ¿verdad?, vean cómo un redentor la salva. A ella y a su familia, a su nuera. Y ahora comienza una nueva familia en la vida de Noemí. Así nosotros también, hermanos. Si usted conoce a alguien o si usted pasa por sufrimiento, no pierda la esperanza. Porque el Señor tiene un plan para usted. Tiene un plan para aquellos a los que usted ama. No pierdan la esperanza. El Señor, ¿verdad? Acuérdense lo que Dios hizo en Jesucristo por nosotros. Jesucristo murió por nosotros para redimirnos. Él es nuestro redentor. La vida de pecado que llevábamos, el Señor la tornó para bien. Ahora podemos usar eso como una experiencia en nuestra vida, de hablarle a los demás, de dar nuestro testimonio. Y si usted está sufriendo o alguien de su familia está sufriendo, acuérdese de este pasaje. Ahora Noemí toma al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Vean cómo termina. La vida de esta mujer terminó en victoria. Los vecinos, si leemos todo el capítulo y ponemos atención, Noemí era una mujer que había impactado a los vecindarios de donde ella vivía. Cuando ella llegó, todas las mujeres estaban encantadas de que había regresado Noemí y habían pasado 10 años. Eso me dice a mí, ¿verdad?, que Noemí era una persona que cuando entraba a un lugar, ¿verdad?, era el ánimo de la fiesta, era la que traía la alegría. Y ese era su nombre, placentera. Todo el mundo la quería, Noemí. Y después, ¿verdad?, su vida cambió, pero ahora vuelve a tomar otro curso. Un curso de victoria, un curso que nos deja a nosotros una gran enseñanza para aquellos que sufren, aquellos que están sufriendo. Hermanos, acuérdense, si alguien está sufriendo, sea leal con esa persona. Acérquese a esa persona, ore por esa persona, llore con esa persona, ayude a esa persona. Y si usted es el que está sufriendo, ¿verdad?, acérquese con alguien para que también oren por usted, le ayuden. Cuando hay fracasos en la vida, no nos debe de avergonzar, sino que al contrario, nos debe de animar a acercarnos más a Dios, acercarnos más a nuestro Redentor, acercarnos más a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que pase, ¿verdad?, no pierda la esperanza, porque la palabra de Dios dice que nuestra mirada no está en las cosas de este mundo, sino nuestra mirada debe de estar en el cielo, en las cosas celestiales, donde Dios tiene reservado para nosotros, ¿verdad?, un lugar en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.